Y hoy quiero compartir contigo una enseñanza, algo que ha estado ministrando mi vida, algo que ha estado ahí golpeando mi corazón, algo que me ha estado ministrando. Y cada vez que uno se para aquí, que un hombre de Dios o una mujer se para en este altar, cuando te va a llevar un mensaje de la palabra, te lo va a llevar porque ya Dios le ha tenido en intimidad, lo ha estado inquietando por compartir algo. Amén. Quiero saludar a todos los que están a través de las redes sociales ahorita, los que no han podido llegar, sean bendecidos en esta hora, ¿sí? Y el mensaje de hoy se llama, no sé si mi amigo me lo puso, es tiempo de transformación. Amén, sí, es tiempo de transformación. Este mensaje el Señor me ha permitido compartirlo a otros países a través de las redes sociales en este tiempo. Y yo le decía al Señor, Señor, yo quiero, Señor, compartir de lo que tú me has dado en mi casa, en esta casa que es en la que estoy sirviendo. Y todos saben que hace unos días estuvimos fuera y también estuvimos compartiendo la palabra. Y yo le decía a mi esposo, mi amor, estamos invitados y es una administración específicamente para mujeres, pero yo no puedo dejar de llevar esta inquietud que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir. Y asimismo, en diferentes lugares en el transcurso de este mes, el Señor me ha permitido compartir esta palabra. ¿Por qué les comento? Porque cuando el Señor ministra o cuando el Espíritu Santo está guiando, está llevando a una atmósfera, no solamente lo lleva en un lugar en específico, sino cuando esto proviene de Dios, proviene en diferentes lugares del mundo, Dios está trabajando de la misma manera. ¿Por qué lo digo? Porque no quiero que nadie en este momento se pueda sentir ofendido por lo que yo pueda hablar. Todo lo contrario, edificó mi vida y quiero compartirlo con cada uno de ustedes. Hace un par de semanas compartía con la apóstol Gaby, le decía, apóstol, es que el Señor me está inquietando con algo que yo no sé cómo lo puedo decir. Y ella me decía en la escuelita, me decía, pastora, pero si Dios le está mandando que hable. Me decía, hable. Y yo, Dios mío santo, pero ¿cómo voy a hacer? Y bueno, el mismo Dios la usó porque dijo, bueno, aquí llegó la hora, vamos a compartirlo. Amén. Y cuando el Señor me llevaba a pensar, a indagar, a escudriñar en esto, a orar, a interceder por esto, créanme que fueron días tremendos. Y en reuniones en Venezuela, en otros lugares, yo me quedaba abismada porque veía que el Señor estaba como que hablando de lo mismo, a lo mejor con diferentes tiempos, con diferentes pasajes, pero era lo mismo que estaba siendo impactado mi corazón, y como le digo, en diferentes lugares. Y por eso se llama es tiempo de transformación. Nosotros hemos sido transformados o hemos estado llenos, una vez que aceptamos al Señor, somos transformados para una función específica, transformados para establecer el reino de Dios acá en la tierra, transformados para gobernar como reyes y sacerdotes que somos cada uno de los que estamos aquí. Dice la palabra de Dios que somos real sacerdocio, que somos linaje escogido de Dios, porque dice la palabra que Dios no nos escogió, que nosotros no escogimos al Señor, el Señor nos escogió a nosotros. Eso sé que cada uno de ustedes lo tiene claro, porque esta iglesia se ha encargado de compartirlo y de manifestarlo con cada uno de los que están en este lugar. Pero el que está escuchando a través de las redes sociales, no lo sé, quizás para ti es esta palabra en esta noche, quizás para uno de nosotros es esta palabra en esta noche, pero a mí me edificó y por eso las quiero compartir con ustedes, porque siento que es exactamente la palabra de edificación. Yo me voy a quitar y poner los lentes porque ya a esta edad ya uno no ve mucho. Entonces quiero que sepas que nada ni nadie puede detener lo que Dios tiene preparado para ti. Y que eres un propósito de Dios y que tú estás en los planes divinos del Señor. Que Él te escogió, siempre lo digo, desde el vientre de tu madre.
Ya Él te había escogido, ya Él sabía, ya te había escogido para que un día le conocieras, para que estuvieras en su casa adorando, glorificando su nombre. Amén. Yo quiero decirte, ya es que tengo tantas cosas que no sé, que en este proceso de transformación, Dios quiere que en este tiempo seamos transformados. Que seamos transformados nosotros, que seamos transformados la iglesia, que seamos transformados sus hijos, que seamos transformados desde lo profundo de nuestro interior, desde lo que no conocemos, desde aún hasta lo que está oculto, que pueda ser transformado para la gloria y la honra de su nombre, porque nosotros somos sus hijos, somos instrumento de Dios en sus manos, y para ser un instrumento de Dios en sus manos tenemos que ser un vaso de honra, un vaso de bendición, donde puedan fluir esos ríos de agua viva para edificar y para calmar al sediento. Amén. Y cuando el Señor me permitía compartir esto, experimentar este tipo de esta enseñanza, me llevaba a una genuina transformación, a una renovación total de nuestra manera de pensar. Sí, aún en estos tiempos, aunque llevamos 20 años en la iglesia. Como les decía, a veces hay cosas que nosotros no sabemos que tenemos allí, o que a lo mejor sí sabemos que tenemos allí, pero que lo dejamos como que no va a pasar. Y sabes, este tiempo es el tiempo que a Dios le ha placido que tú estés. Este es el tiempo que Dios le ha placido que tú conozcas al Señor. Este es el tiempo que Dios le ha placido que tú estés en la iglesia. Porque este es el tiempo que Dios está esperando contar contigo. Amén. Y si este es el tiempo que Dios necesita contar con nosotros, este es el tiempo donde Dios nos escogió para que estuviésemos. Porque en estos tiempos, si son los peores tiempos, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, que los últimos tiempos serán fuertes, será un tiempo muy, muy, muy fuerte, y hemos estado viviendo y lo hemos estado experimentando, tanto dolor, tantos sufrimientos, tantas desgracias en diferentes partes del mundo, tantas pérdidas de seres queridos, tantos conflictos por de pronto estar encerrado en esas cuatro paredes tantos meses, tantos caracteres diferentes, donde Dios nos ha estado poniendo a prueba, pero nos ha estado poniendo a prueba para que saquemos cada uno lo mejor de nosotros, donde se lo entreguemos al Señor y donde aprendamos a morir nosotros para que viva Él. Nosotros amén, sí, gloria a Dios. Nosotros no sabemos cuándo viene el Señor, y el apóstol está bien repetitivo en este tipo de enseñanza. Sabemos que las señales se están dando y sabemos que su iglesia debe estar apercibida, que Él viene a buscar una iglesia que dice la palabra santa, una iglesia como limpia, como vestida de lino fino, resplandeciente. Entonces cuando nosotros escuchamos eso, o yo me pongo a pensar en eso, yo digo, wow, Señor, mi vida realmente está limpia, realmente está viviendo una vida santa como tú lo quieres. O todavía hay áreas de mi vida que no han terminado de menguar en la carne para que sea el Espíritu y para que sea el Señor el que viva en nosotros. Sabes, en este tiempo debemos tener una vida genuina delante de la presencia del Señor. Una vida, procurar ser santos, porque Él es santo, si somos hijos de Él. ¿Sabes? Para estar preparados cuando el Señor venga y para estar preparados para nosotros realmente en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, podamos ser luz en medio de la oscuridad, luz en medio de las tinieblas que están llegando. Que podamos, vamos a ir, donde solo la gracia, ¿verdad?, nos acerque al Señor. Dice la palabra del Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice también en 1 de Pedro 5:10, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó de gloria en gloria eterna en Jesucristo,
después de que hayáis padecido un poco en el tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Vivimos en el Espíritu, vivimos por su misericordia, por su gracia, pero no debemos abusar de eso. No debemos abusar de eso, sino todo lo contrario, porque Él nos amó primero, nosotros lo amamos más, y como lo amamos lo obedecemos, y como lo obedecemos nos rendimos a sus pies en todas las áreas de nuestras vidas y procuramos que toda nuestra vida camine derecho con el Señor. Y tu iglesia que estás en este lugar, tu hermano, tu hermana, tu esposo, yo esposa, tu hijo, procura que tu vida sea agradable a los ojos del Señor. Endereza lo que debemos enderezar en este tiempo. Corrige lo que debamos corregir en este tiempo. Amén. Debemos vivir una vida genuina en el Espíritu, donde solo la fe y no las obras que podamos hallar sean las que nos hagan ser luz. Ahorita en este tiempo se ve mucho el tema y lo hemos compartido en intimidad, el tema de pronto de hacernos dar a conocer, y eso lo digo, o sea, no lo digo los hermanos, lo digo de pronto por la naturaleza carnal, de pronto hacer conocer por lo mucho que se hace, o por las obras que se hace. Y no, es por la fe. A Dios le agrada es la fe de nuestros corazones. Que nosotros hagamos sí, porque la fe sin obra es muerta también, ¿verdad? Que nosotros hagamos sí, pero no buscando una vanagloria humana, sino buscando la gloria de Dios, buscando que sea Dios el que te recompense. Amén. Donde lo compartía el pastor el domingo, donde solo las escrituras y nada más que las escrituras sea lo que nos lleve al conocimiento de la verdad. ¿Sabes? Y yo le doy gracias a Dios porque esta casa se ocupa de que ustedes conozcan la verdad, donde no hay manipulación humana, sino lo que se habla desde este altar es verdad, porque es palabra viva, es palabra que edifica, palabra que se da día a día para que podamos transformar y podamos llevar todas aquellas cosas que nos atan, todas aquellas cadenas que nos oprimen a los pies del Señor. Amén. Y esto me lleva a reflexionar como madre, y sé que muchos de aquí son padres y madres. ¿Qué es lo que nosotros le estamos dejando a nuestros hijos en este tiempo? ¿Qué es lo que estamos procurando que ellos se alimenten en este tiempo? ¿Qué estamos nosotros haciendo para que ellos crezcan llenos y con una sabiduría de lo alto? Recuerda que dice su palabra: instruye al niño en sus caminos para que cuando sea grande él no se aparte de él. Dice la palabra también que nosotros todos los días le demos de esto, del libro de la vida, porque en este tiempo hay tantas desviaciones afuera, hay tantas cosas que los confunden afuera, hay tantas medias verdades que dicen afuera que al final no son verdades, pero que hacen creer que son verdades y que muy sutilmente tratan de inmiscuirse dentro de las iglesias para hacer parecer que todo está bien y que de esa manera está bien. Tanto humanismo, tanto conocimiento, tanta vanagloria, tantas cosas que se está infiltrando tan sutilmente dentro de iglesias. No estoy hablando de esta iglesia, vuelvo y les repito como le dije en un principio, esto es algo que el Señor me ha dado para compartir con varias iglesias en diferentes lugares, pero hay tantas cosas que cuando vemos, porque ahora en las redes sociales uno puede ver de todo, mis hermanos, y entonces vemos iglesias donde han permitido que el santuario se corrompa, han permitido que personas se monten en el altar y no sean personas que puedan llevar una edificación y una enseñanza genuina o íntegra, que no esté desviada o que no tenga una manipulación humana para lograr un fin deseado. Amén. Entonces debemos pedirle al Señor en este tiempo que realmente transforme nuestro interior para que nos dé una visión clara de parte de Dios para poder transformar, porque si nosotros no estamos transformados, si nosotros desde el interior no somos transformados, vuelvo y repito, ¿cómo vamos a hacer luz? Una luz que brilla, una sal que sale en la oscuridad.
Porque ¿qué le vamos a hablar? Medias verdades a un hermano porque no conocemos la palabra del Señor. ¿Qué vamos a hacer? Porque le vamos a decir, vente, vamos a orar, pero ni siquiera sabemos cómo decir una oración, porque no tenemos esa intimidad y esa relación con el Señor y esa búsqueda a diario para poder gemir delante de su presencia e interceder, o porque nuestro espíritu no está apercibido para poder escuchar la voz del Señor y para estar apercibido en las maquinaciones que pueda tener el enemigo para perturbar tu vida. La apóstol hace un ratito, cuando estaban llevando el programa Salvemos la Familia conjuntamente con Caro, hablaba de eso. Preparándonos para venir a la iglesia. Vengan, vamos a estimular a la gente para que venga a la iglesia, para que llegue, para que no se quede. Pero ¿cómo es el diablo de astuto que se empiezan y vienen diferentes trabas? Se nos dañó el auto, no vamos a ir para la iglesia. ¿Ah? O de pronto nos llegó visita, el nene se durmió, me duele la cabeza, hoy tuve mucho trabajo, no, es que tengo mucho sueño y no pude dormir la siesta. Y no sabes la bendición tan grande que estás teniendo al venir a la iglesia y lo que estás dejando por un pequeño plato de lentejas. Amén. Entonces es tiempo de transformación, transformados bajo integridad, transformados bajo santidad, transformados bajo fidelidad, fidelidad al Señor, fidelidad en el servicio, fidelidad en la entrega al Señor. ¿Por qué esta casa insiste tanto en servir al Señor? Porque ese es un instrumento para moldear nuestro carácter. A veces vemos, no, es que el apóstol es muy exigente, no, es que el hermano de la limpieza no hace más que llamar y llamar, y no, es que la hermanita tal no hace más que pedir, no, es que tal cosa y tal cosa, tal cosa. No, Dios utiliza el ministerio del servicio para moldear tu carácter en Él, para que aprendas lo que es el servicio, para que aprendas lo que es la obediencia, para que aprendas lo que es la sujeción en el Señor. Amén. Entonces, si Dios te está llamando a servir, ven con un corazón dispuesto a servir, con un corazón íntegro, porque cada área de servicio que tú ves, desde que se para aquí a ministrar, desde que se para a llevar la palabra, desde que se para a colocar los cestos de las ofrendas, desde el hermano que está en la puerta recibiéndote, está pagando un precio por amor, porque Dios le puso ese sentir en su corazón y Él por amor lo está haciendo. Pero no creas que porque solamente ya tú ves que solamente están, tú no puedes servir al Señor. Mi hermano, tú puedes servir al Señor de diferentes maneras. Tú puedes servir en esta casa, tú te comunicas con el apóstol, te comunicas con un líder y tú puedes servir en la casa del Señor. Amén. Dice, mucho es la mies, pero pocos son los obreros, pocos son los que de verdad quieren comprometerse con el Señor. Y estamos en un tiempo en que necesitamos tener una transformación desde nuestro interior para poder impactar. Una iglesia transformada va a romper barreras. Una iglesia transformada va a llenar la casa. Una iglesia transformada va a vivir en el Espíritu. Una iglesia transformada no puede ser atacada. Una iglesia transformada, cuando vengan los dardos diabólicos, no van a poder penetrar en ningún lado, porque es una iglesia que está guardada en oración, está llena de atalayas que vigilan de día y de noche y que advierten a su pueblo. Y cada una de las personas que Dios utiliza para advertirnos no es porque uno quiera o esté en contra de un hermano, es porque Dios está buscando la edificación de tu alma, de tu espíritu, porque el Señor viene y Él quiere que tu hermano, que tú que estás escuchando puedas ser transformado y que Él cuando Él venga tú puedas decir, Señor, heme aquí, y te puedas ir con el Señor. Amén. Amén. Y cuando el Señor me ministraba y me daba todo esto, el Señor me llevó, y fíjese hermano, eso era, ¿cómo le digo? Así como cuando tú caminas y te despiertas y tienes un pensamiento y te caminas y te despiertas y tienes otro pensamiento y te caminas y vuelve y pasan los días y tú como que no quieres y vuelves otra vez y es el Señor que está acorralando. Y el Señor me decía, quiero que leas un libro. Lee este libro. No, yo quiero leer es esto. No, que te vengas para este libro. No, yo quiero es esto. No, que te no.
Dije, no, Señor, perdóname, yo voy a ser obediente porque sé que tú me estás diciendo algo, porque tú necesitas que yo transmita algo. Y yo no podía, Señor, no podía quedarme callado, hermano. Yo lo que le estoy diciendo es porque yo lo tengo acá, porque el Señor me ha puesto un sentir, un gemir por la casa del Señor, un gemir por los hermanos, un gemir por la iglesia. Amén. El Señor está demandando en nosotros transformación genuina, transformación desde el fondo de nuestro corazón. Y sabe, la semana pasada yo le decía al Señor, a mí me gusta cuando tú me permites usarme y me permites que pueda llevar la palabra, poder hacer referencia tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, porque hay hermanos que de pronto no comprenden que la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre, y que lo que edificó hace millones de años atrás, cientos de años atrás, edifica hoy y edificó en un tiempo también. Amén. Y que cada situación que nosotros tengamos, si lo llevamos y leemos y nos nutrimos de este libro, vamos a tener la enseñanza completa para tu poder desarrollar y salir en victoria y establecer gobierno de Dios sobre la circunstancia que tú estás viviendo. Pero debemos tener una transformación desde el interior. Amén. Y quiero leerles, voy a comenzar por el Nuevo Testamento para ir después al Antiguo. Permiso. Quiero leerles 2 de Corintios 4. Pero antes de leer, yo quiero que tú sepas que la iglesia de Corintios en ese tiempo estaba viviendo bajo unas circunstancias fuertes. Y el apóstol Pablo se inquietó, así como lo llevó para establecer la iglesia de Corinto, también después lo llevó para exhortar de una u otra manera a los hermanos. Y hablarles y compartir y fundamentarlos más en la palabra del Señor. Y 2 de Corintios, Segunda de Corintios, no, sí, primera, te voy a decir 1 de Corintios. 1 de Corintios 1 dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios y por el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todo lo que están en cualquier lugar, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos. Te leo este texto porque dice, llamados a ser santos. Amén. Y en 2 de Corintios 3, vamos a estar leyendo un poquito, bastante, dice así, 3:17 dice, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Más abajo dice, en el 18, dice, por tanto, todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el poder del Espíritu del Señor. Amén. Cuando vivimos en el Espíritu somos transformados por su Espíritu. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Si nuestro evangelio está encubierto, si nosotros no llevamos una vida conforme al Espíritu, conforme a lo que nos ordena el Señor, si nosotros nos mezclamos en el mundo, porque nos da pena de pronto parecernos o porque queremos encajar en la sociedad y no nos llenamos del Señor, en los cuales
el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino al Señor Jesucristo, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciesen de la luz, eso como que saltaba así cuando lo leía, saltaba de la palabra, ¿sabes? Cuando el Señor te está hablando, que eso te salta, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de la tierra. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Que aunque estemos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Y dice el 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de nuestro Señor Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos siempre entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. La muerte en nosotros y en vosotros la vida. Sabiendo, y en nosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará conjuntamente con vosotros. Porque todas las cosas que padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, dice otra vez, no desmayemos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no se gasta. El interior, no obstante, se renueva día a día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez un excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Y por eso gemimos, voy al 5:2, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Amén. Y dice el 9, dice, por tanto, procuremos también, ausentes o presentes, serle agradables a Él. Amén. Entonces, cuando el Señor me da esto, porque créeme que yo le decía, Señor, tú me has inquietado y me has hablado de un libro de la Biblia, pero muéstrame también una circunstancia que esté parecida en el Nuevo Testamento. Y aquí la iglesia de Corintios, esto fue más o menos unos 55, 60 años, dice la historia después de la muerte del Señor, cuando el apóstol Pablo iba a predicarle a la iglesia de Corintios, que estaba formada y que estaba viviendo algunas situaciones que sin ellos darse cuenta estaban permitiendo que su vida se mezclaran con cosas que no eran agradables ni estaban bien en la vida del Espíritu. Y el apóstol Pablo iba a exhortar. Ahora bien, yo quiero compartirles lo que impactó en mi vida basado en el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel fue un libro que fue escrito
hace más o menos 560, 590 años antes de Cristo. Y ahí estaba el pueblo de Israel viviendo algunas situaciones, estaba en medio de la cautividad babilónica y él estaba también viviendo algunas situaciones fuertes, donde su fe, aunque ellos no se daban cuenta en algunas ocasiones, menguaba y sin querer buscaban la solución en otros lados, buscaban la solución en otros dioses. Y el Señor los exhortaba. El Señor, al ver tantas cosas que pasaba ahí, Jehová levantó al profeta Ezequiel. Se dice que Ezequiel era un sacerdote. Y él levanta a Ezequiel y le dice palabras así que voy a compartir contigo. No te voy a leer todo el libro, pero sí te voy a dar algunos extractos que, como le digo, era como que impactaba. Y decía así: Dios hablaba directamente con Ezequiel y le decía claramente, le decía: hijo de hombre, di. Hijo de hombre, di. Y él, muy juicioso, iba y obedecía lo que su padre le decía y hablaba lo que venía de parte de Dios. Le decía: hijo de hombre, di, y dirás esto y esto, porque estoy enojado contigo porque has empezado a hacer esto y esto. Ve y apártate, porque si no, tal cosa. Y así diferentes circunstancias. Pero eso me llamó la atención. Le decía: hijo de hombre, anda y di. Le decía: hijo de hombre, profetiza. Hijo de hombre, actúa o declara. Hijo de hombre, ejecuta o advierte. Y a ese hijo de hombre, cuando lo hacía hablar en nombre de él, anunciaba a su pueblo las vicisitudes que estaban pasando, las cosas que no le eran agradables a Dios, y el Señor exhortaba para que dejaran de hacer lo malo y se volvieran y se apartaran de los dioses que los estaban corrompiendo. Y el pueblo de Israel seguía. Entonces Dios les mostraba y usaba al sacerdote para decirle, y profeta para decirle, las consecuencias que ocurrirían. Él los exhortaba para que hubiese una transformación genuina en la vida de los israelitas en ese momento. Les mostraba y les decía: si ustedes se apartan de sus malos caminos, si ustedes corrigen esto y esto y esto, entonces habrá una transformación o un cambio. Cuando había esa transformación y un cambio y había esa reconciliación de parte del Señor, entonces el Señor podía mostrar su amor, su misericordia y su restauración. Pero en ese libro era un libro de exhortación. Y a mí me llamaban muchas cosas de la vida de Ezequiel. El nivel de fe que tenía en esos tiempos, para él ir y hablar y decir lo que tenía que decir, sin callar. La seguridad que tenía de parte de Dios de saber que era el mismo Dios que lo estaba llevando de su mano, sin medir las consecuencias. Como les dije, el Señor usó a este profeta en los tiempos de la cautividad babilónica. Él tuvo la voluntad de seguir a Cristo, esto lo estoy diciendo yo, son los tips que saqué que estoy compartiendo con ustedes, por decirlo así, y morir a Él y hacer la voluntad de su Padre en todo tiempo. Sabes, Él tuvo que experimentar pruebas, como muchos de los que servimos al Señor tenemos que experimentar diferentes tipos de pruebas. Él lo enmudeció durante un tiempo. Él le hizo comer cosas a las que él no estaba acostumbrado, porque él decía: Señor, yo he guardado tu pacto. Y le decía: yo necesito, le decía al Señor, tú vas a comer esto, porque de esta manera tú vas a enseñar a mi pueblo. Entonces Dios lo hacía pasar por cosas que hasta parecían locuras, para hacer entender al pueblo de Dios y que pudieran apartarse y corregir sus malos caminos. ¿Sabes? Dios le quitó, o Dios le anunció y le dijo: vas a perder a tu esposa, pero no la llores, no enlutes, no enmudezcas,
porque con esa acción yo voy a enseñar al pueblo. Y les dio una lección. Entonces, Dios los hizo pasar por diferentes crisis, pero en medio de ellas pudo sentir la guía de Dios, acompañándola y sosteniéndola. Dios le hablaba y él obedecía. Quiero que entiendas que en diferentes tipos de situaciones tenemos también diferentes formas de afrontar. Y cuando tenemos una vida de relación con amor del Señor, una vida íntima, una vida de seguridad, una vida de confianza, cuando pasemos por diferentes pruebas y por diferentes circunstancias en la vida, si nos tomamos de la vida del Señor y no desviamos nuestro camino, el Señor siempre nos va a llevar de la mano, el Señor siempre nos va a sostener, el Señor siempre tiene una razón de ser y un propósito. Amén. Ezequiel lo dejaba gobernar su vida. Él solo era un instrumento en sus manos para bendecir y para hacer la voluntad del Padre. Ezequiel vivía lo que predicaba, una vida de rectitud, de dependencia, de servicio al Señor, una relación absoluta con Dios, una relación en el Espíritu, una voz llena y pendiente de lo que el Señor quería hacer. Y cada vez que el Señor le decía, hijo de hombre, di, hijo de hombre, ve, hijo de hombre, habla, él lo hacía. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer eso? ¿Cuántos de nosotros a veces nos mordemos la lengua para no de pronto exhortar o para no corregir alguna área de nuestra vida? ¿Sabes? O que si vemos el hermano que tiene una situación, no estamos allí. Dios necesita una transformación, vuelvo y le digo, de nuestro interior, de cada uno de los que estamos acá, para que seamos íntegros, para que seamos santos, para que dejemos ya tanta vida mundanal, tanta carne, tantas cosas que nos desvían. Y si nos sentimos que estamos firmes en el Señor, pues afirmémonos aún más. Pero si hay cosas que cada uno de nosotros sabe en el interior, que estamos luchando, que a lo mejor es nuestro carácter, a lo mejor es la flojera, a lo mejor es problemas en el trabajo, a lo mejor es una enfermedad, a lo mejor es una situación que tenemos, a lo mejor es una debilidad con la que tenemos años luchando y no la podemos sacar, a lo mejor es una atadura espiritual que no te das cuenta o que sí te das cuenta y estás allí. A lo mejor es un pecado oculto que tienes y no lo sabes y tienes años en el Evangelio. ¿Sabes? Aquí, en las iglesias, no solamente la iglesia es un hospital, la iglesia, el Señor Jesús la comparaba con una parábola del trigo y la cizaña, porque había de todo. Hay trigo y también hay. Pero yo he escuchado que a veces es mejor que permanezca porque siempre hay una oportunidad que Dios da para que esa cizaña pueda ser transformada. Porque nosotros no sabemos las formas misteriosas que puede obrar el Señor. Pero el Señor en este tiempo ya está diciendo, viene el tiempo. ¡Ey, despierta! Necesito una transformación genuina, una vida en el Espíritu. Amén. Y en Ezequiel 11:19 dice, les decía a su pueblo en ese momento, les decía, les daré un corazón y un espíritu nuevo, y pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Amén. Mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice el Señor. Amén. Entonces, pídele al Señor que examine su corazón. Pídele al Señor que muestre lo oculto. Cuando tú le pides al Señor en intimidad, en sinceridad, que Él te muestre las cosas que no le agradan de tu vida, Él lo va a hacer, de diferentes circunstancias. Cuando tú tienes deseo de cambiar, o cuando tú sabes que estás luchando con algo, Él te va a enseñar. A lo mejor va a ser duro el proceso,
pero lo importante es que salgas victorioso en medio de la prueba. Amén. ¿Sabes? Yo por muchos años le decía, Señor, y siempre lo repetía, y sabes que lo que tú dices por tu boca tiene poder, ¿verdad? Así que cuidado con lo que salga de nuestra boca. Y entonces yo le decía, Señor, dame paciencia, Padre. Y respira después, Señor, dame paciencia, Padre. Hasta que un día entendí, tú me pides que te dé paciencia. ¿Cómo te voy a enseñar a tener paciencia si no te moldeo y no te pongo circunstancias para que tú trabajes con la paciencia? ¿Cómo lo voy a hacer? Dios necesita pasarnos por diferentes circunstancias a lo largo de nuestra vida para que nosotros no retrocedamos, sino que avancemos y ese desierto lo pasemos tomado de la mano de Él y sigamos, porque el Señor cada día quiere llevarte a un estandarte más alto, a un proceso mayor de santidad, a un proceso mayor de intimidad. Como dice la palabra, cuando era niño yo hacía cosas de niño, miraba como niño y actuaba como niño, pero ya cuando empecé a crecer dejé las cosas de niño porque ya fui madurando, ¿verdad? Parafraseando. Entonces Dios nos está pidiendo eso, Dios quiere eso. ¿Sabes? En la palabra, en el libro de Ezequiel también habla, y eso impactó mi vida y te lo quiero compartir, de los atalayas. ¿Quiénes eran los atalayas? El atalaya eran esos servidores que se montaban y estaban en los muros o en las, ¿cómo se llama esto? En las, en los bordes, en las entradas de las ciudades, y ellos tenían que estar allí de día y de noche velando, esperando, viendo. Si todo estaba bien, el pueblo estaba bien, pero si veían algo peligro acercarse, ellos tenían que inmediatamente avisar al pueblo para que el pueblo se preparara de las cosas que iban a pasar. Dios a veces necesita que nosotros seamos atalayas, pero para ser atalaya necesitamos tener una intimidad con el Señor. Cuando el Señor te muestra las cosas es para que tú puedas avisar. Si tú ves que en tu familia, sacerdote, hay algo que no está bien y Dios te lo está inquietando, sé tú una atalaya de tu hogar y corrige lo que tengas que corregir y exhorta lo que tengas que exhortar, porque dice la palabra de Dios en Ezequiel 33, decía, hijo de hombre, habla, diles, y después más adelante dice, y él viere venir la espada y tiene que tocar la trompeta y avisarle al pueblo, y cualquiera que oyere y no se apercibiere, y viendo la espada, viniendo la espada y lo hiriere, su sangre correrá sobre su cabeza. Pero si este hombre avisaba y ese pueblo seguía rebelde y no hacía las correcciones que tenía que hacer, ya la sangre de lo que pasara no iba a ser demandada por Dios ante la atalaya. Si tú eres un atalaya en tu casa y tú ves que tienes que corregir a tu hijo a tiempo, corrige. Si tú eres un esposo y sabes que tienes que corregir la relación con tu esposa porque no lo estás haciendo bien, corrígelo. Si tú eres una esposa y sabes que no estás haciendo bien en tu hogar, que no estás haciendo bien en tu relación de pareja, que no estás haciendo bien como mujer virtuosa, corrígelo, porque Dios te está dando la oportunidad. Amén. Es tiempo de que corrijamos nuestras acciones desde lo más profundo de nuestro ser. Y es tiempo también de que en oración y en intimidad con el Señor podamos pedirle al Señor que nos revele las circunstancias. ¿Sabes? El Señor en ocasiones en mi hogar, en diferentes áreas, me ha inquietado en algún momento de nuestras vidas, de nuestro proceso. Y recuerdo, yo creo que mi esposo también lo ha contado, recuerdo una vez, hace muchos años, que el Señor me inquietaba y me inquietaba y me inquietaba y me inquietaba y yo no entendía. Y yo, ¿qué está pasando? Está pasando algo, va a pasar algo, algo está pasando. Y me ponía a orar y le pedía al Señor que me mostrara. ¿Sabes? Pídele al Señor, Señor, dame discernimiento. Ayúdame a entender los corazones, dame discernimiento para ver lo que hay más allá. Muéstrame lo que yo humanamente no veo. Ayúdame a entender. Y
Dios, para la gloria de Dios, el Señor nos alertó de una situación que vivimos, una situación difícil. Y el Señor tomó el control y el Señor se glorificó. Y el Señor estaba inquietando porque estaba en peligro la vida de nuestros hijos. Y el Señor obró para la gloria de Dios. Entonces, cuando tú sientas una inquietud de parte de Dios, ora, ayuna, busca de su presencia, pídele al Señor que te revele y sea una atalaya para advertir, y también sé un guerrero para luchar contra esas armas espirituales, porque todo es espiritual. Sé un guerrero para establecer el reino de Dios y para pararte firme con la armadura de Jehová y guerrear por lo que aún no sabes que pueda estar sucediendo. Pero tu oración puede salvar la vida de alguien, de un ser querido, de un conocido, de algo que vaya a suceder. Tú no sabes de qué Dios nos está guardando, tú no sabes de qué Dios nos guarda cuando pone ese sentir, pero seamos atalayas delante de la presencia del Señor. Amén. Entonces seamos transformados desde lo más profundo de nuestro ser. Aunque seamos maltratados, aunque no entiendan, aunque la gente no comprenda, seamos apercibidos. Y si realmente queremos morir a nosotros, pidámosle al Señor: Señor, quiero morir a mi carnalidad, quiero morir a mi humanidad, quiero morir a mis deseos, quiero morir a eso que sé que estoy haciendo mal y que me limpio la mente, me limpio la circunstancia para sentirme yo bien y hacer creer que todo está bien, cuando tú mismo sabes que no estás obrando bien delante de la presencia del Señor. Entonces es tiempo de que corrijamos, es tiempo de que seamos transformados, que seamos limpios de la presencia del Señor. Amén. Dice Ezequiel 36:9, dice: porque he aquí yo estoy con vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados. Y yo haré multiplicar sobre vosotros, hombres, a toda casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán edificadas, y serán habitadas todas las ruinas. Y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Así que, mi hermano, en esta noche yo te invito a que tú sueltes toda carga, a que tú sueltes toda circunstancia, a que tú le pidas al Señor que examine tu corazón y que quite todo doble ánimo, que quite todo doble camino de tu vida y que puedas ser transformado completamente desde tu interior para que puedas ser un gobernante, un embajador, un representante del reino de los cielos. Y que cuando tú estés dentro de la oscuridad, que se refiere al mundo, tú puedas ser ese instrumento de bendición para impactar la vida de otro. Tú puedes ser esa luz al que toda persona quiera llegar, porque en ti va a encontrar algo diferente. Va a encontrar paz. Va a encontrar tranquilidad. Va a querer acercarse a ti porque no sabe qué es lo que tú tienes, pero eso lo edifica. No sabe qué es lo que tú tienes, pero cuando tú hablas para bendecir su vida es transformada, es inquietado sus pensamientos, su corazón se revuelve, porque tú estás siendo un instrumento, porque el Espíritu de Dios está obrando en ti y tú estás siendo de bendición para ellos. Amén. ¿Sabes? Ahora cuando estaba en Buenos Aires le decía a la iglesia, imagina un envasecito, como este, transparente, y que tú quieras ser transformado. Y esta agüita que está aquí, uno la ve, y aparentemente esa agüita está limpia, este líquido está limpio, pero cuando tú lo empiezas a mover, se llena de partículas que no sabes que están allí. Partículas que ni tú mismo sabías que pueden estar allí, pero que cuando tú vas a intimidar con el Señor
y tú le pides al Señor que te muestre, porque tú quieres ser transformado desde tu interior para bendecir, para ser agradable a Él en primer lugar, el Señor la empieza a mostrar. Y yo me imaginaba este potecito así, con esta agüita, y en una piletita, una canillita abierta, y esto lo abres y lo quitas. Y cuando tú dejas fluir esa canillita y la abres y empieza a salir esa agua limpia, tú ves que esta agua empieza a hacer espumita, porque empieza a llenarse, a llenarse y a llenarse y a llenarse de esa agua limpia. Y aunque tú pensabas que este envase estaba limpio, empieza, cuando se llena de esa agua cristalina, empieza a subir, a subir, a subir, a subir, hasta que llega aquí con espuma, y esa espumita empieza a desbordarse. ¿Cuántos lo han visto? Todas las amas de casa que están acá lo han visto. Y ella empieza a desbordarse, a desbordarse, a desbordarse, y pasa tiempo, y tú lo ves y tú dices, ay, todavía le falta un poquito. Por aquí tiene unas burbujitas. Y tú dejas esa canilla abierta, y que esa canilla fluye el agua y fluye el agua. Y llega un momento, mis hermanos, en que ya este envasecito está tan lleno de esa agua limpia que ya no salen burbujitas, que ya no salen partículas, que ya está completamente limpia. Así debemos pedirle nosotros al Señor, que nos santifique cada día algo más, aún más, que nos muestre cada día aún más, que podamos vivir bajo su gracia perfeccionándonos cada día más, que Él en nuestro interior se fusione cada día más y que cada día más muramos nosotros. Muramos a nuestra carnalidad, muramos a nuestros ídolos, muramos a nuestros deseos y que sea el Señor el que viva en nosotros. Amén. Y mantener esa canilla limpia, esa canilla abierta, para que esa relación con el Señor, esa relación con el Espíritu Santo se mantenga día a día fluyendo en nosotros. Y el que use este recipiente, el que venga a Él, pueda ser limpio por la pureza que hay en este envase. Seamos nosotros esos envases, seamos nosotros esos hombres, esas mujeres, esos niños, esos adolescentes íntegros, llenos de la presencia del Señor. Amén. Levántate, por favor, de tu asiento. Vamos a orar al Señor. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Quiero que puedas cerrar tus ojos en esta hora y puedas identificar, porque tú y el Señor conocen tu corazón. El pastor no lo conoce, la pastora no lo conoce, los apóstoles no lo conocen, pero Dios sí lo conoce. Él sabe por lo que estás pasando, Él sabe las circunstancias que estás atravesando, Él sabe si hay dolor, Él sabe si hay necesidad, Él sabe con qué estás batallando. Dios es el único que sabe y que en su momento va a hacer entender por lo que tú estás viviendo en esta hora. Y Él es el único que puede cambiar tu circunstancia, y Él es el único que puede renovar ese recipiente cuando llenas tu vida de Él, cuando te consagras a Él y cuando realmente le pides al Señor que seas transformado desde lo profundo de tu interior, desde tu espíritu, para que puedas establecer el reino de los cielos afuera. Ubica, órale al Señor en este momento, cierra tus ojos. Señor, Padre, tú sabes las circunstancias que cada uno de nosotros pasamos, Señor. Tú nos escogiste, Padre de la gloria, para estar en este tiempo. Este fue tu tiempo, Señor. Este es el tiempo que tú has preparado, Señor. Este tiempo que tú nos has escogido, Señor,
para que seamos tus guerreros, para que seamos tus embajadores, para que seamos tus hijos, Señor. Muchos ya te los has llevado a tu presencia. Otros estamos acá, Señor, en tiempos de prueba, en tiempos de necesidad, donde quizás en algún momento nuestra fe ha podido menguar, ha podido titubear, donde quizás en algún momento, alguna área de nuestra vida, sin querer o queriéndolo, hemos desviado nuestra mirada de ti y hemos puesto nuestra esperanza en otros dioses, incluso hasta en el mismo humanismo, en el mismo yo, en vez de a ti, Señor, creyendo que son nuestras fuerzas para luchar, Señor, creyendo que son las vanaglorias de este mundo, Señor, las que nos van a dar paz, las que nos van a traer consolación, las que nos van a dar sanidad y respuestas. Pero hoy venimos delante de ti, Señor, con un corazón constricto. Venimos delante de ti, Señor, identificando esa área de nuestras vidas, Señor, donde hemos dejado, Señor, de darte la gloria a ti. Señor, yo te pido en este momento, Señor, que seas tú, Señor, limpiándonos, que seas tú, Señor, exhortándonos, trayendo memoria, Señor. Si hay algo que aún no identifiquemos, sé tú trayéndolo, Señor, porque nosotros queremos ser agradables, queremos ser transformados, queremos ser revestidos de santidad, Señor, para que cuando tú llegues encuentres una iglesia santa, pura y limpia. Señor, perdónanos desde lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Y quita, Señor, quita todo aquello que impida el fluir de tu amor en nuestras vidas, todo aquello que nos impida hacer luz, todo aquello que nos impida hacer sal. Quítalo, Señor, para que tu Espíritu Santo nos llene, para que tu presencia nos sature, para que seas tú restaurando estos vasos, para que seas tú restaurando este cuerpo viejo, Señor. Así como tuviste misericordia con el pueblo de Israel en ese tiempo de la cautividad, así como le dijiste al profeta Ezequiel en el capítulo 36, 37, que profetizara sobre esos huesos secos que habían en ese valle, al que tú llevaste en visión, al que tú le mostraste cómo estaban muertos, y le dijiste al profeta, al sacerdote, le dijiste a Ezequiel: háblales, diles que se levanten. Y esos huesos se levantaron. Y también les dijiste: profetiza que tengan vida. Y el Espíritu entró en ellos y fueron llenos y fueron restaurados. Esa es una comparación que tú hacías, Señor, cuando tu pueblo estaba muerto en delitos y pecados, Señor, y tú viniste y le diste vida, y vida en abundancia, porque tu Espíritu transformó todo lo que estaba muerto, porque tu presencia llenó, inundó y saturó, Señor. Así, Señor, te pedimos nosotros, Señor, que nos llenes, que nos satures, que nos des vida y que nos hagas resplandecer, Señor. Gracias, Señor. Llénanos de tu presencia, Señor. Llénanos de ti cada día, Señor. Transfórmanos, Señor, para ser ese ejército, esos hijos tuyos, Señor. Que en este tiempo seamos diferentes y que no nos dejemos llevar por estas corrientes que cada vez son peores, que cada vez nos acechan para hacer titubear. Señor, yo te pido que tú bendigas a los sacerdotes de esta casa, a estos hombres que día a día llevan la carga, a estas mujeres que tienen que salir día a día. Sé tú, Señor, en cada paso con ellos. Sé tú trayendo paz a sus vidas, Señor. A cada niño, Señor, que está viviendo tiempos tan difíciles, donde la enseñanza misma es corrompida, Señor,
donde los valores y los principios cada vez se van desfumando, desapareciendo. Ayúdanos a ser esas mujeres virtuosas, sabias, que edifiquemos nuestros hogares, que llevemos una palabra de exhortación, de vida, de integridad, de sabiduría, donde busquemos que cada uno de nuestros hijos pueda estar lleno de tu presencia, Señor. Ayúdanos a corregir, ayúdanos a buscar más y más y más cada día de ti, Señor. A unirnos más como hermanos de la fe, a unirnos más como familia. Ayudarnos, Padre, por amor a ti, Señor. Inquieta nuestros corazones, inquieta nuestro espíritu, Señor. Queremos reconciliarnos contigo y también queremos reconciliarnos con nuestros hermanos, Señor. Si lo hemos herido, Señor, perdónanos, Señor. Perdona nuestras vidas. Perdónanos, Señor, y ayúdanos en este tiempo. Espíritu Santo de Dios, visítanos. Presencia del Dios Altísimo, llena nuestros hogares, llena nuestras casas, llena nuestro espíritu. Quita toda ceguera espiritual de nuestras vidas en este tiempo, Señor. Transfórmanos, Padre, a tu imagen. Porque solo a ti queremos parecernos, a ti solamente, Señor. Recibe la gloria, la honra y el reconocimiento, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga. Amén.